Mi madrastra me hizo sentir como la huérfana en mi propia casa, pero ahora que heredé todo lo que mi padre construyó puede buscar otro lugar donde ejercer su autoridad. Mi nombre es Elena y trabajo como contadora en una empresa pequeña. Tengo 32 años y durante los últimos 20 he vivido sintiendo que no pertenezco a mi propia familia. Todo comenzó cuando tenía 12 años y mi padre se casó con Beatriz. Mi madre había muerto de cáncer cuando yo tenía 8 años, y durante 4 años fue solo mi padre y yo. Él trabajaba como técnico en refrigeración y tenía su propio taller en el garaje de nuestra casa. No éramos ricos, pero vivíamos cómodamente en una casa de 3 habitaciones que él había comprado con años de esfuerzo. Mi padre era un hombre tranquilo, trabajador, que siempre me decía que yo era lo más importante en su vida. Después de la muerte de mi madre, él se dedicó completamente a criarme y a hacer crecer su negocio. Los fines de semana trabajábamos juntos en el taller, él me enseñaba sobre motores y yo le ayudaba organizando las herramientas. Eran los momentos más felices de mi infancia. Conoció a Beatriz en el funeral de un familiar común. Ella era una mujer de 40 años, divorciada, con 2 hijos, Miguel de 15 años y Sandra de 13. Al principio parecía amable conmigo, siempre me traía pequeños regalos y me decía que estaba emocionada de ser mi nueva mamá. Mi padre estaba feliz de tener compañía adulta nuevamente, y yo me alegraba de verlo sonreír como no lo había hecho en años. Cuando se casaron, Beatriz y sus hijos se mudaron a nuestra casa. Inmediatamente todo cambió. Beatriz comenzó a reorganizar la casa según sus gustos, guardó las fotos de mi madre en cajas y las reemplazó con fotos de su familia anterior. Mi habitación, que había sido mi refugio, tuvo que ser compartida con Sandra. Miguel se quedó con el cuarto de huéspedes, que mi padre había convertido en su oficina. Ahora somos una familia grande, me decía Beatriz con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todos tenemos que hacer sacrificios para que funcione. Pero pronto me di cuenta de que no todos hacíamos los mismos sacrificios. Sandra mantenía toda su ropa en el closet, mientras que la mía tuvo que guardarse en cajas debajo de la cama. Miguel podía usar el taller de mi padre cuando quería, pero a mí me dijeron que ya no era apropiado que pasara tiempo allí. Las herramientas son peligrosas para una niña, me explicó Beatriz. Además, es más importante que aprendas a ayudar en la casa. Mi padre, que siempre había sido protector conmigo, comenzó a ceder ante las sugerencias de Beatriz. Supongo que no quería crear conflictos en su nueva relación. Cuando yo me quejaba de los cambios, él me decía que tenía que ser comprensiva, que Beatriz estaba haciendo lo mejor para toda la familia. Pero yo sabía que no era cierto. Beatriz tenía reglas diferentes para sus hijos y para mí. Sandra podía dejar su ropa sucia en el cuarto y alguien más la lavaba. Yo tenía que lavar mi propia ropa y además ayudar con la de toda la familia. Miguel podía llegar tarde de las fiestas sin consecuencias. Yo tenía que estar en casa antes de las 8 de la noche, incluso los fines de semana. Elena tiene que aprender responsabilidad, le decía Beatriz a mi padre. Sus hijos ya saben comportarse, pero Elena necesita más disciplina. Los cumpleaños eran especialmente dolorosos. Beatriz organizaba fiestas elaboradas para Miguel y Sandra, con decoraciones, invitados y pasteles caros. Para mi cumpleaños, me daba un pastel comprado en el supermercado y me decía que ya estaba muy grande para fiestas infantiles. Mis amigos del colegio notaron que nunca los invitaba a mi casa. No sabía cómo explicarles que me daba vergüenza que vieran cómo me trataban en mi propia casa. Beatriz tenía una manera muy sutil de hacerme sentir inferior. Nunca me gritaba ni me maltrataba físicamente, pero constantemente me recordaba que yo no era realmente su hija. Tus hijos siempre van a ser lo más importante para ti, le decía a mi padre cuando pensaba que yo no la escuchaba. Pero yo tengo que cuidar de los míos primero, es natural. Cuando necesitaba dinero para actividades escolares, Beatriz siempre encontraba una razón para negármelo. No tenemos presupuesto para gastos extras, me decía. Pero Sandra siempre tenía dinero para ropa nueva y Miguel para salir con sus amigos. Mi padre trabajaba cada vez más horas para mantener a la familia más grande. Su taller creció y tuvo que contratar empleados. Pero yo veía menos de él que antes, y cuando estaba en casa, Beatriz monopolizaba su atención con problemas de sus hijos o planes familiares que rara vez me incluían. Elena es muy tímida, le decía a mi padre.
Prefiere quedarse en casa leyendo que salir con la familia. No era cierto. Yo me quedaba en casa porque había aprendido que mi presencia no era bienvenida en sus planes familiares. Cuando salían juntos, siempre había comentarios sobre mi ropa, mi pelo, mi actitud. Era más fácil simplemente no ir. Mi adolescencia fue solitaria. Mientras Miguel y Sandra tenían fiestas de graduación, novios que venían a cenar, y apoyo constante para sus proyectos, yo me las arreglaba sola. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una librería cuando tenía 16 años. Beatriz me dijo que era una buena idea, que me enseñaría el valor del trabajo. Pero el dinero que ganaba tenía que contribuir a los gastos de la casa. Los ingresos de Miguel de su trabajo en una pizzería eran para sus propios gastos. Elena no tiene los mismos gastos que Miguel, justificaba Beatriz. Él tiene que mantener su carro y salir con amigos. Elena puede ahorrar para su futuro. Pero yo nunca pude ahorrar nada. Mi salario se iba en ropa para mí, útiles escolares, y la parte que tenía que dar para la casa. Cuando terminé la secundaria, quería estudiar contabilidad en la universidad. Beatriz convenció a mi padre de que no era necesario. Elena puede conseguir un trabajo y ayudar más con los gastos familiares, le dijo. Sandra sí necesita ir a la universidad, ella tiene potencial para ser profesional. Mi padre, que siempre había sido mi defensor, parecía haber perdido la voluntad de confrontar a Beatriz. Su negocio le demandaba mucho tiempo y energía, y en casa solo quería paz. Accedía a la mayoría de las sugerencias de Beatriz para evitar discusiones. Finalmente logré estudiar contabilidad en clases nocturnas, pagando yo misma la matrícula con trabajos de día. Mientras yo luchaba por conseguir mi título, Sandra estudiaba diseño gráfico en una universidad privada cara, completamente financiada por mi padre. Miguel había decidido que no quería estudiar y se dedicaba a trabajar en el taller con mi padre. Beatriz estaba orgullosa de que su hijo fuera práctico y trabajador. Cuando yo terminé mi carrera y conseguí mi primer trabajo como contadora, Beatriz me dijo que ya era hora de que me independizara. Elena ya es una adulta responsable, le dijo a mi padre. Puede vivir sola y hacer su propia vida. Nosotros necesitamos el espacio para cuando Sandra termine la universidad. Me mudé a un apartamento pequeño con 23 años. Por primera vez en más de una década, me sentía libre. Pero también me sentía completamente desconectada de mi familia. Las visitas a la casa de mi padre se volvieron ocasionales y tensas. Beatriz siempre encontraba maneras de hacerme sentir como una invitada inoportuna. Durante los siguientes años, mi relación con mi padre se deterioró gradualmente. Él estaba completamente absorto en su negocio, que había crecido considerablemente. Había expandido el taller, comprado equipos nuevos y tenía contratos con varias empresas grandes. Miguel trabajaba con el tiempo completo y Beatriz manejaba la parte administrativa. Yo era completamente ajena a todo esto. Cuando visitaba, me trataban como una pariente lejana que venía de visita. Beatriz me contaba sobre los éxitos del negocio como si fuera una extraña. Miguel ha sido fundamental para el crecimiento, me decía con orgullo. Tiene mucho talento para esto. Tu padre está pensando en hacerlo socio pronto. Sandra se había graduado de la universidad y trabajaba en una agencia de publicidad. Seguía viviendo en la casa familiar, ahora en mi antigua habitación que había sido completamente remodelada para ella. Tenía su propio baño, closet grande y hasta una pequeña sala de estar. Mi presencia en las reuniones familiares se volvía más incómoda cada vez. Beatriz hablaba constantemente de los logros de sus hijos, de sus planes futuros, de cómo estaba orgullosa de la familia que habían construido. Yo escuchaba en silencio, sintiendo que no tenía lugar en esa narrativa familiar. Mi padre parecía haber olvidado que una vez fuimos solo él y yo. Rara vez me preguntaba por mi trabajo o mi vida personal. Cuando lo hacía, Beatriz rápidamente cambiaba el tema hacia algo relacionado con sus propios hijos. Elena siempre ha sido muy independiente, le decía a mi padre. No necesita tanta atención como otros. Pero yo sí necesitaba atención. Necesitaba sentir que todavía tenía un padre, que todavía tenía una familia. Gradualmente, mis visitas se espaciaron más. Era demasiado doloroso ir a mi antigua casa y sentirme como una extraña. Mi padre ocasionalmente me llamaba para invitarme a almorzar, pero incluso esas comidas se sentían forzadas.
Hablábamos de temas superficiales, evitando cualquier mención de la dinámica familiar. Él sabía que algo no estaba bien, pero no tenía las herramientas emocionales para enfrentarlo. Beatriz había construido una realidad donde ella era la esposa perfecta y la madre dedicada. Cualquier cuestionamiento a esa realidad era visto como un ataque a la armonía familiar. Mi padre había elegido la armonía sobre la justicia. Durante este tiempo, mi carrera progresó bien. Conseguí varios ascensos y eventualmente me convertí en contadora senior de mi empresa. Compré mi propio apartamento y un carro usado pero confiable. Tenía una vida estable e independiente, pero me sentía emocionalmente huérfana. Mis amigos notaban que rara vez hablaba de mi familia. Cuando me preguntaban por mi padre, yo daba respuestas vagas. Está bien, ocupado con su negocio, les decía. No sabía cómo explicar que tenía un padre vivo pero que me sentía completamente desconectada de él. A los 29 años, conocí a Carlos, un ingeniero que trabajaba en una empresa cercana. Él venía de una familia unida y cariñosa, y al principio no entendía por qué yo era tan reacia a hablar de mi familia. ¿Por qué no los invitas a cenar?, me preguntaba. Me gustaría conocer a tu padre. Finalmente los invité a cenar en mi apartamento. La cena fue un desastre. Beatriz criticó sutilmente mi apartamento, mi comida, y hasta mi elección de vajilla. Elena siempre ha tenido gustos muy simples, le dijo a Carlos. Nosotros tratamos de enseñarle sobre cosas más refinadas, pero ella prefiere la sencillez. Sandra habló toda la noche sobre su trabajo y sus planes de casarse con su novio. Miguel contó historias sobre el taller y sobre cómo estaba aprendiendo a manejar la parte financiera del negocio. Yo prácticamente no hablé durante toda la cena. Me sentía invisible en mi propia casa. Después de que se fueron, Carlos me preguntó qué había pasado. Era como si no existieras, me dijo. Tu madrastra básicamente te ignoró toda la noche, y tu padre no parecía notarlo. Esa noche le conté a Carlos toda la historia. Le expliqué cómo había sido mi infancia, cómo me había sentido desplazada en mi propia casa, cómo había aprendido a ser invisible para evitar conflictos. Carlos me escuchó con horror creciente. Elena, eso no es normal, me dijo. Eso es abuso emocional. Tu madrastra te hizo sentir como si no tuvieras derecho a existir en tu propia familia. Por primera vez, alguien validó mis sentimientos. Por primera vez, alguien me dijo que lo que había experimentado no era normal ni aceptable. Carlos me animó a hablar con un psicólogo. Durante la terapia, comencé a entender que no había sido mi culpa, que no había hecho nada malo para merecer ese trato, que Beatriz había usado técnicas de manipulación emocional para aislarme de mi propio padre. Decidí confrontar a mi padre directamente. Lo llamé y le pedí que viniera a mi apartamento solo, sin Beatriz. Necesito hablar contigo sobre nuestra relación, le dije. Siento que te he perdido y no entiendo por qué. Mi padre vino, pero la conversación fue dolorosa e infructuosa. Él insistía en que había tratado de ser justo con todos. Beatriz tenía razón en muchas cosas, me dijo. Tú siempre fuiste muy independiente. No parecías necesitar tanta atención. Papá, tenía 12 años cuando ella llegó. Claro que necesitaba atención. Pero te criaste bien, Elena. Mira lo exitosa que eres ahora. Él no podía ver que mi éxito había venido a pesar de la falta de apoyo familiar, no gracias a ella. No podía ver que había sacrificado su relación conmigo para mantener la paz con Beatriz. La conversación terminó sin resolución. Mi padre se fue pensando que había aclarado las cosas. Yo me quedé sintiendo que había perdido a mi padre para siempre. Después de esa conversación, reduje aún más el contacto con mi familia. Las llamadas se volvieron esporádicas, las visitas prácticamente cesaron. Mi padre parecía aceptar esta distancia como algo natural. Beatriz probablemente estaba aliviada de no tener que lidiar con mi presencia. Carlos y yo nos casamos cuando yo tenía 31 años. Invité a mi familia a la boda, pero la ceremonia fue pequeña y ellos se comportaron como invitados corteses más que como familia cercana. Beatriz se quejó de que no había tenido suficiente tiempo para planificar su atuendo. Sandra monopolizó la atención hablando de su propia boda próxima. Miguel llegó tarde porque tenía que terminar un trabajo en el taller. Mi padre dio un discurso corto y genérico que podría haber dado en la boda de cualquier conocida.
Esa noche, mientras revisaba las fotos de mi boda, me di cuenta de que no tenía ninguna foto realmente cariñosa con mi padre. En todas las imágenes, él se veía distante, como si estuviera cumpliendo una obligación social. Fue entonces cuando acepté completamente que había perdido a mi padre, que el hombre que me había criado con amor durante mis primeros años ya no existía. Había sido reemplazado por alguien que había elegido la comodidad sobre la justicia, la armonía sobre la verdad. Hace 6 meses, mi padre murió de un infarto súbito. Tenía 58 años y había estado trabajando intensamente en la expansión del taller. La llamada llegó un martes por la mañana. Beatriz sonaba histérica al teléfono. Elena, tu padre está en el hospital. Creo que se está muriendo. Llegué al hospital lo más rápido que pude. Mi padre ya había fallecido cuando llegué. Beatriz, Miguel y Sandra estaban en la sala de espera, llorando desconsoladamente. Yo me sentí extrañamente desconectada de la escena. Por supuesto que estaba triste, pero era una tristeza diferente. No era solo la pérdida de mi padre, sino la confirmación de que había perdido mi relación con él hacía años. El funeral fue una demostración de la versión oficial de nuestra familia. Beatriz organizó todo, eligió las flores, escribió el obituario. En su versión, mi padre había sido un esposo devoto y un padre amoroso para sus 3 hijos. Miguel y Sandra dieron discursos emotivos sobre cómo mi padre había sido su modelo a seguir. Yo hablé brevemente, con palabras genéricas sobre su trabajo duro y su dedicación. No podía hablar del padre que había perdido años atrás, porque esa pérdida era demasiado personal y compleja para explicar en un funeral. Después del funeral, vino la lectura del testamento. Beatriz estaba confiada en que recibiría la mayor parte de la herencia. Había estado casada con mi padre durante 20 años y había sido su socia en el negocio. Miguel esperaba heredar el taller, ya que había trabajado allí durante años. Sandra esperaba al menos una parte significativa de los ahorros. Yo no esperaba nada. Había asumido que mi padre había hecho provisiones principalmente para la familia que había elegido sobre mí. Pero cuando el abogado leyó el testamento, todos nos quedamos en shock. Mi padre me había dejado todo. La casa, el taller, todos los ahorros, las inversiones, todo. Beatriz recibía una pequeña pensión mensual por 5 años. Miguel y Sandra recibían una suma pequeña, suficiente para pagar sus deudas pero no para vivir cómodamente. El testamento había sido actualizado apenas 6 meses antes de su muerte. Beatriz se puso histérica. «Esto es imposible», gritaba. «Elena ni siquiera viene a visitarnos. Yo fui quien cuidó de él durante 20 años». Miguel estaba furioso. «He trabajado en ese taller desde los 18 años», decía. «Ese negocio es mío por derecho». Sandra lloraba inconsolablemente. «Papá siempre nos dijo que éramos sus hijos tanto como Elena». Yo estaba completamente abrumada. No entendía por qué mi padre había tomado esa decisión. Durante años había actuado como si sus hijastros fueran más importantes que yo. ¿Por qué ahora me dejaba todo? El abogado me explicó que mi padre había venido a verlo después de mi boda. Había traído una carta que debía entregarme junto con el testamento. En la carta, mi padre finalmente reconocía todo lo que había pasado. Escribía que se había dado cuenta de que había permitido que Beatriz me desplazara, que había sido un cobarde por no defender a su propia hija, que había visto cómo me habían tratado pero había elegido ignorarlo para mantener la paz. «Sé que no puedo reparar el daño que te hice», escribía. «Sé que perdí a mi verdadera hija por tratar de mantener contenta a una mujer que nunca te aceptó. Espero que esto pueda darte la seguridad que nunca te di cuando estaba vivo». La carta terminaba con una disculpa que llegaba demasiado tarde. «Perdóname por ser tan débil. Perdóname por no ser el padre que merecías». Beatriz desafió el testamento legalmente, pero no tenía bases para hacerlo. El documento era completamente válido y mi padre había estado en pleno uso de sus facultades mentales. Durante los siguientes meses, la familia se desintegró completamente. Beatriz tuvo que mudarse de la casa familiar. Miguel perdió su trabajo en el taller, que ahora me pertenecía. Sandra me culpaba de haber manipulado a mi padre desde la distancia. «Siempre fuiste calculadora», me decía. «Sabías que alejándote ibas a generar culpa en papá». No era cierto.
Yo nunca había buscado la herencia ni había manipulado a nadie. Simplemente había tratado de protegerme emocionalmente de una situación tóxica. Decidí vender el taller y la casa. No podía vivir en el lugar donde había sido tan infeliz, y no tenía interés en manejar un negocio que no conocía. Con el dinero de la venta, Carlos y yo compramos una casa más grande y establecimos un fondo para nuestro futuro. Beatriz me llamó varias veces pidiendo más dinero. Tu padre me prometió que siempre estaría cuidada, me decía. Yo sacrifiqué mi propia carrera por cuidar de él y de la familia. Cuidaste de tu propia familia, le respondí. Nunca me cuidaste a mí. Nunca me hiciste sentir parte de esa familia. Elena, por favor, soy una mujer mayor. No tengo dónde ir. Tienes 2 hijos adultos que pueden cuidarte. Yo no soy tu responsabilidad. Usé las mismas palabras que ella había usado conmigo tantas veces. Además, siempre fuiste muy independiente. No necesitas tanta ayuda. Colgué el teléfono y cambié mi número. No siento culpa por mi decisión. Beatriz tuvo 20 años para tratarme como familia y eligió hacerme sentir como una extraña en mi propia casa. Ahora puede experimentar lo que se siente ser desplazada y no tener apoyo. Mi padre finalmente reconoció la verdad, pero su reconocimiento llegó demasiado tarde para reparar nuestra relación. La herencia no puede devolverme la infancia que perdí ni el padre que nunca tuve realmente. Pero al menos me ha dado la seguridad económica para construir la familia que siempre quise tener. Beatriz puede buscar otro lugar donde ejercer su autoridad. Conmigo ya no tiene poder alguno. Si alguna vez te hicieron sentir como un extraño en tu propia casa mientras otros ocupaban tu lugar. Si tuviste que crecer sintiéndote invisible mientras veías cómo trataban mejor a los que no eran sangre de tu sangre. Y si años después tuviste que enfrentar a quienes te desplazaron cuando finalmente perdieron el control que ejercían sobre ti, entonces ya sabes lo que se siente esta historia. Suscríbete a Confesiones de Reddit y activa la campanita, porque acá no idealizamos las familias ensambladas, acá contamos la verdad de lo que duele cuando tu propio padre te abandona emocionalmente por mantener la paz.